Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento turco y no solo allí. Si son fans de las telenovelas, de los dramas que te roban el aliento y de esas historias de amor que traspasan la pantalla, entonces prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones. Vamos a hablar de una confesión que ha sacudido los cimientos de la prensa del corazón, una entrevista que está dando mucho de qué hablar y que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título lo dice todo. Hande Erçel confiesa amor secreto por Kerem Bürsin, entrevista reveladora. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado esperando algo así, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra entre estos dos talentosos actores que tantas pasiones despertaron con su trabajo en Senkalkam, o como la conocemos en algunos lugares, Love is in the air. Y hoy finalmente tenemos un atisbo, una confirmación, algo que va más allá de las especulaciones. Prepárense porque esta entrevista promete ser explosiva y llena de detalles que no se querrán perder. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras novedades, nuestras exclusivas y nuestros análisis más profundos. Denle a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a desgranar esta bomba informativa. La entrevista a la que nos referimos, la que ha puesto a todos a comentar, es una pieza clave para entender la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Era palpable en cada escena, en cada sonrisa, en cada momento de ternura que compartían en pantalla. Y como suele ocurrir con las parejas que tienen esa conexión tan especial, los rumores de que su relación trascendía la ficción comenzaron a circular casi de inmediato. Los fanáticos, los llamados Hande Kerem Shippers, se volcaron en masa, creando comunidades, analizando cada detalle de sus interacciones fuera de los sets de grabación, y soñando con que su amor de pantalla se hiciera realidad. Y seamos sinceros, ¿quién no se enamoró un poquito de ellos como pareja? Eran la encarnación del romance moderno, de esa chispa que uno espera encontrar en las grandes historias. Sin embargo, a pesar de la evidencia de una profunda conexión y de los indicios que sugerían algo más que amistad, tanto Hande como Kerem habían sido muy reservados sobre su vida privada. Y eso es completamente entendible, el respeto a la intimidad es fundamental. Pero la espera a la incertidumbre solo avivaba más la curiosidad del público. Y es aquí donde entra en juego esta entrevista reveladora. Imaginen la expectación, la anticipación de saber qué dirían, si finalmente se atreverían a abrirse y compartir algo más personal. Y al parecer, lo han hecho. La confesión de Hande Erçel, tal como se titula, no es una declaración efusiva y explícita en un primer momento, pero sí es un reconocimiento profundo y sincero de sentimientos que antes se mantenían bajo llave. En esta entrevista, Hande habla con una honestidad conmovedora sobre su experiencia trabajando con Kerem y, lo más importante, sobre lo que él representó para ella. No se trata solo de decir «estamos juntos» o «estamos enamorados», sino de articular una serie de emociones y reflexiones que pintan un cuadro mucho más complejo y significativo. Según lo que se ha podido extraer de esta conversación, Hande revela que su relación con Kerem no fue algo que nació de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual, construido a través de largas horas de trabajo, de compartir sueños, de apoyarse mutuamente en los desafíos de una carrera tan exigente como la actuación. Y lo que destaca, y esto es crucial, es que ella reconoce la profundidad de su afecto por él. Habla de Kerem como un compañero excepcional, un amigo leal y, en definitiva, como una persona que dejó una marca indeleble en su vida. Lo interesante de esta confesión es la forma en que Hande narra estos sentimientos. No hay exageraciones, no hay un afán de protagonismo, sino una expresión genuina de lo que Kerem significó y sigue significando para ella. Ella describe cómo se sintió atraída por su personalidad, por su inteligencia, por su sentido del humor, y por la forma en que él la hacía sentir vista y comprendida. Son esos detalles sutiles, pero poderosos, los que hacen que esta entrevista sea tan reveladora. No se trata de un me gusta superficial, sino de un aprecio profundo por la esencia de la persona.
Y cuando hablamos de amor secreto, no necesariamente nos referimos a algo oculto o clandestino en el sentido negativo. En este contexto, el término secreto puede interpretarse como algo que ella guardó en su corazón, algo que quizás no estaba lista para gritar a los cuatro vientos, pero que era real y profundo. O tal vez se refiere a que esta confesión revela una dimensión de su relación que el público no había llegado a percibir por completo. Es como si ella estuviera descorriendo un velo, permitiéndonos ver la verdadera naturaleza de sus sentimientos, aquellos que quizás solo se manifestaban en gestos privados o en miradas cómplices. La entrevista profundiza en la conexión que se forjó durante el rodaje de Senkalkam. Ande habla de cómo Kerem la impulsó a ser mejor actriz, cómo la animó en momentos de duda, y cómo juntos crearon esa magia que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Y en medio de todo ese torbellino de trabajo y éxito, las emociones personales empezaron a florecer. Ella admite que hubo momentos en los que se dio cuenta de la magnitud de lo que sentía, de que Kerem no era solo un colega, sino alguien especial en su vida. Una de las partes más emocionantes de esta entrevista es cuando Ande describe las cualidades de Kerem que más admira. Menciona su positividad, su energía contagiosa, su dedicación a su arte y su increíble capacidad para conectar con las personas. Habla de cómo él la hacía reír, de cómo la hacía sentir segura, y de cómo, en un mundo tan efímero como el de la fama, él se convirtió en un pilar de estabilidad y apoyo. Son estas palabras las que resuenan con fuerza, porque nos muestran un lado más íntimo y vulnerable de Ande Erçel, una faceta que pocas veces tenemos la oportunidad de conocer. Además, la entrevista no se detiene solo en la confesión de los sentimientos. También aborda la naturaleza de su relación actual. Si bien no entramos en detalles específicos sobre el estado actual de su relación, el énfasis está en la importancia que Kerem ha tenido en la vida de Ande y en la profunda conexión emocional que comparten. Es una celebración de esa conexión, independientemente de cómo se defina en términos románticos en este preciso momento. La revelación es sobre la profundidad del afecto y el impacto que han tenido el uno en el otro. Lo que hace que esta entrevista sea tan reveladora, es que va más allá de las especulaciones y los rumores. Es Ande quien, en sus propias palabras, nos abre una ventana a su corazón y nos permite entender la complejidad de sus sentimientos. No es un rumor, no es una foto publicada por un paparazzi, es una conversación franca y honesta. Y eso, en el mundo del entretenimiento, es un tesoro. Nos permite conectar con ella a un nivel más humano, entender que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas con emociones reales y profundas. Y es interesante cómo las palabras de Ande pueden ser interpretadas por muchos como una confirmación de lo que muchos fans ya sospechaban o deseaban. La forma en que ella habla de Kerem con tanto aprecio y admiración, es un eco de la química que mostraron en Senkalkam. Es como si estuviera validando esas sensaciones que el público percibió en la pantalla. Es una manera de decir, sí, lo que vieron entre nosotros era real, y mis sentimientos por él son genuinos y profundos. La entrevista también puede servir como una reflexión sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. Las cámaras están siempre observando, los medios de comunicación siempre buscando una primicia, y a menudo, la presión puede ser abrumadora. En este contexto, la valentía de Ande al compartir sus sentimientos de una manera tan honesta es digna de admiración. Ella no se esconde, no minimiza lo que siente, sino que lo expresa con claridad y sinceridad. En resumen, la entrevista reveladora en la que Ande Erçel confiesa su amor secreto por Kerem Bürsin es una pieza clave para entender la profundidad de su vínculo. No se trata solo de una declaración romántica, sino de un reconocimiento sincero de los sentimientos que surgieron entre ellos, forjados en la experiencia compartida de un éxito profesional y en una conexión personal innegable. Ande habla con honestidad sobre la importancia de Kerem en su vida, sobre sus cualidades admirables y sobre el impacto que él ha tenido en ella. Es una confesión que valida las sospechas de los fans y que nos permite vislumbrar la complejidad de sus emociones. Es un momento de apertura y transparencia que nos acerca a la persona detrás de la estrella. Y esto, amigos míos, es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante, las historias humanas, las conexiones reales, y las confesiones que nos recuerdan que al final del día, todos somos seres con sentimientos. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores, un vistazo a esta entrevista que ha puesto a todos a hablar. Hemos analizado los puntos clave, las emociones detrás de las palabras y la importancia de esta revelación en el contexto de sus carreras y de su relación.
Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Hemos llegado al final de este vídeo, y antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta aquí. Su tiempo y su atención son sumamente valiosos para mí. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta confesión de Ande? ¿Esperaban algo así? ¿Creen que su relación va a seguir creciendo? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Su feedback es fundamental para mí. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Ese pequeño gesto significa mucho para el canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de Ande Ercel, de Kerem Bürsin o de las historias de amor del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido que les encantará. Hasta pronto.